gran número de ministerios cristianos a través del mundo ha participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas son para ayudar a los cristianos en muchas naciones a entender mejor su fe y convertirse en sirvientes de Jesucristo. Esta es la sesión número 3 de los fundamentos de la fe. Nuestro maestro será el reverendo Bayless Conley. Bienvenidos a la sesión número 3 de los fundamentos de nuestra fe. Los temas que estamos cubriendo, que estamos estudiando, son tan importantes que tenemos que darle toda nuestra atención. No son cosas sin importancia. Son los pilares en los cuales descansa nuestra fe. Hemos hablado acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos estudiado la Trinidad. Hemos hablado de la deidad de Jesucristo. Y también hemos hablado acerca de la caída del hombre por su pecado. La vez pasada comentamos acerca de lo que Dios ha hecho para redimir al hombre de su estado pecaminoso. Mandó a su único Hijo Jesucristo en nuestro lugar. La Biblia dice que no hay ninguna otra manera para ser salvos. Religiones no salvan a la gente. Los trabajos, las obras religiosas tampoco salvan. Pero la fe en el Hijo de Dios Jesucristo sí salva. Abran sus Biblias, por favor, a San Juan, capítulo 14, versículo 6. Nuevamente, San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo que Él era la única verdad. Él era el único camino. Él era la única vida. Y dijo que nadie llega al Padre excepto a través de Él. Si queremos creer cualquier otra cosa que Él dijo, primero tenemos que creer esto. No hay muchos caminos a Dios. Solamente hay un camino para llegar a Dios, a través de Jesucristo. Me acuerdo yo muy bien de la primera vez que oí yo las buenas noticias de la Biblia. Yo era un joven que estaba muy confundido. Yo tenía en mi mente un montonal de confusiones, de ideas raras. Y yo me acuerdo que una vez le comenté a un joven cristiano, le dije: yo entiendo lo que me estás tú explicando acerca de Jesucristo, pero claro, tiene que haber muchos caminos para llegar a Dios. Jesús es uno de los caminos que hay para llegar a Dios. Y él me dijo: tú estás mal. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el único camino. Él mismo dijo, Jesucristo lo dijo: yo soy el único camino. ¿Se lo vamos a creer? A mí me sorprendió mucho cuando me dijo eso. Pero era importante que yo entendiera eso para poder ser salvo. El día de Pentecostés, el apóstol, San Pedro, estaba predicando. Bueno, en realidad es unos cuantos días después de Pentecostés. Él dijo: no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay ningún otro nombre abajo del cielo que haya sido dado a los hombres por medio del cual podamos nosotros ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Ese es el único camino a la salvación. No hay ningún otro nombre. No hay ningún otro camino. Nosotros creemos que la salvación es proporcionada a través de Jesucristo y que es por gracia a través de la fe. No es por las obras. Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no nos salvamos por ser buenos. No nos salvamos por dar mucha literatura cristiana. No nos salvamos por atender siempre a la iglesia. No nos salvamos por ser miembros de cierta iglesia. No nos salvamos por dar mucho a la iglesia. No nos salvamos por ser bautizados en agua. Aunque sí creemos en todas esas cosas, creemos que es importante bautizarse en agua. Creemos que debemos ser generosos, debemos de dar. Creemos que es importante asistir a la iglesia. Pero esas son demostraciones externas de que ya somos salvos. Pero ninguna de esas obras nos salva. Esas son las cosas que hace una persona que salva. Mi pasado fue un pasado bastante malo. Viví una vida llena de drogas y alcohol. Y Dios, por su gracia, me salvó de una manera maravillosa. Cambió totalmente mi vida. ¿Y cómo necesitaba yo de esa salvación?
Mi esposa era muy diferente a mí. Ella no tuvo ese estilo de vida que tuve yo. Ella era una persona muy buena. Ella se graduó de su universidad con los más altos honores. Ella nunca tomó drogas ni alcohol. Y ella un día estaba pensando, pero Dios, ¿qué has hecho tú para mí? Yo escucho el testimonio de mi esposo y veo cómo lo cambiaste. Pero yo nunca hice nada de esas cosas tan malas que él hizo. Pero Dios le habló a su corazón y le dijo, tú estabas tan muerta como él. Tú estabas tan separada de Dios como él mismo. Ella necesitaba la salvación tanto como yo lo necesitaba. Su estilo de vida tan bueno no le trajo la salvación. Su fe en Cristo fue lo que la salvó. Pasemos ahora al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer en Hechos, capítulo 10, los versículos del 1 al 6. Dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Conforme progresa esta historia, vemos que Pedro llegó y les predicó a ellos. Cornelio y sus familiares creyeron en Cristo, fueron llenados del Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Y vemos ya en el capítulo 11 de Hechos, San Pedro está ahí hablándole a la gente, platicándoles lo que había pasado en la casa de Cornelio. Veamos en el versículo 13 del capítulo 11 de Hechos, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y el versículo 14 continúa diciendo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Al estar él narrando esta historia, nos dice que el ángel le dijo a Cornelio que mandara llamar a Pedro, para que Pedro le pudiera predicar, para que pudiera Cornelio ser salvo, porque Cornelio no estaba salvo. Por eso tenía que ir Pedro a llevar el mensaje, a predicarle. Vamos a pensar por un momento acerca de Cornelio. La Biblia dice que era un hombre devoto. La Biblia dice que él tenía temor a Dios. La Biblia dice que él daba generosamente. La Biblia dice que él oraba constantemente, pero no tenía la salvación. Era un hombre muy religioso, pero no estaba salvo. Aún en el momento en que se le apareció ese ángel en la visión, él todavía no era salvo. Tener una visión espiritual no lo salvó. Él tenía que escuchar las buenas noticias de salvación para recibirlo. Hay mucha gente en el mundo que es muy religiosa. Son muy devotos en sus creencias. Son muy generosos en sus dádivas. Y oran, rezan muchas veces al día. Pero no son salvos. La salvación no viene por las obras. Viene teniendo fe en Jesucristo. Los hombres son salvos al oír palabras. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:21 que a Dios le pareció correcto que con las cosas que nos parecen tontas a los humanos, salvar a aquellos que querían creer. Ese es el método que ha utilizado Dios para salvar al mundo. Escuchar las buenas noticias de salvación y creer en lo que escuchamos. No es por medio de obras. Es por gracia a través de la fe, dice la Biblia. Tenemos que decirle a la gente que la sangre preciosa de Jesucristo ha sido derramada para limpiarlos de sus pecados y que la salvación es un regalo que se recibe gratuitamente. ¿Y cómo recibimos ese regalo? Sabemos por los versículos que ya vimos que es por medio de la fe.
Pero hay algo que tiene que preceder a eso de recibirlo con fe. ¿Qué podría ser? Un corazón arrepentido. Veamos en San Marcos, capítulo 1 y versículo 15. Aquí está hablando Jesús. Dice así, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús está diciendo que el arrepentimiento viene antes de creer. Pasemos a Lucas ahora, en el capítulo 24. Vamos a leer en Lucas 24, versículos 46 y 47. Nuevamente, son palabras de Jesús. Y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo dijo que había dos cosas que teníamos que predicar a todas las naciones: arrepentimiento y la remisión de los pecados. Tenemos que decirle a la gente que sus pecados han sido perdonados a través de la sangre de Cristo, pero primero tienen que estar dispuestos a arrepentirse para recibir lo que Él ha hecho por ellos. En el día de Pentecostés, cuando predicó Pedro, dice que los corazones de las gentes fueron tocados. Y ellos decían, ¿qué tenemos que hacer? Y la primera cosa que dijo Pedro fue, arrepentíos, y que fueran bautizados para la remisión de sus pecados. El arrepentimiento es un cambio en el corazón y que resulta en un cambio de nuestras acciones y nuestra dirección. Es estar dispuestos a cambiar de vida, a cambiar de la vida de pecado y que abrazcamos y que podamos tomar la salvación, abrazar la salvación que nos ofrece Dios. Algunas personas no están salvas, no porque no han oído el Evangelio, sino porque no están dispuestos a soltar sus pecados. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida. Ya cuando existe ese corazón que está arrepentido, el don de la salvación puede ser aceptado. Vamos a pasar a Romanos capítulo 10 para ver cómo se recibe esta salvación. Hay mucha gente en el mundo que está descontenta por su estilo de vida, pero no saben cómo cambiar. Estarían dispuestos a abandonar ese estilo de vida si supieran cómo. Y ellos nunca van a saber si nosotros no les predicamos el Evangelio. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí nos explica cómo podemos ser salvos. Es posible que usted en este momento esté escuchando este programa y su corazón está gritando y llorando que quiere conocer a Dios. Usted ha querido cambiar su vida, pero nada le ha funcionado. Si usted está dispuesto a darle su vida a Dios y de abandonar el pecado, la Biblia nos dice lo siguiente, que si usted cree en su corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y que si usted confiesa a Jesucristo como su Señor, usted será salvo. La palabra Señor significa el jefe, el patrón. Significa que nosotros le decimos a Dios, yo te doy control total de mi vida. Ya no voy a tratar yo de dirigir mi propia vida. Te entrego mi vida totalmente. Cuando una persona hace eso y de verdad lo cree en su corazón, el Espíritu Santo viene y cambia a esa persona. Recibe una regeneración el Espíritu dentro de uno. Y la Biblia le llama a esto salvación o nacer de nuevo. Hubo un hombre en la Biblia, una historia que nos cuenta aquí de un hombre que se llamaba Nicodemo. Lo puede encontrar en San Juan capítulo 3. Nicodemo fue un hombre que llegó a Jesucristo de noche y le empezó a hacer preguntas a Cristo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía. Dice, ¿cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer?
¿Qué es lo que usted me está tratando de decir, Cristo? Cristo le dijo, Nicodemo, tú no entiendes esto, pero y tú eres un gran maestro en Israel. Hay algunos líderes espirituales que no entienden esto. Son personas muy religiosas, pero no han encontrado a Cristo como su Salvador. Y luego Jesucristo explicó lo que él estaba diciendo. Dijo, aquello que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espiritual. No te sorprendas de que te diga que tienes que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio del Espíritu. Usted ha sido creado en la imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia que Dios es un espíritu. Dice la Biblia que aquellos que alaban a Dios tienen que alabarlo en verdad y en espíritu. Si Dios es espíritu y nosotros hemos sido hechos a su semejanza, entonces nosotros también somos seres espirituales. Yo vivo dentro de este cuerpo, pero este cuerpo no es yo. Yo estoy aquí dentro. Y usted está dentro de su cuerpo ahora. Algún día usted va a dejar ese cuerpo ahí y ese cuerpo regresará a la tierra. Pero usted vivirá para siempre. Usted es un ser espiritual. Y esa persona que está dentro de usted es a la que le estoy hablando ahorita. Esa persona dentro de usted es la que tiene que nacer de nuevo. Esa persona dentro de usted tiene que recibir la vida de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo y lo confiesa como su Señor, entonces cambian en el interior. Le es sacado totalmente el pecado y entonces tiene una relación íntima con Dios. A eso le llamamos salvación. Eso significa nacer de nuevo. Es una experiencia que nos sucede, que nos hace que podamos participar de la familia de Dios. Todos aquellos que han pasado esta experiencia, todas las personas que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, esa es la iglesia. Se le llama el cuerpo de Cristo, sin importar su denominación. Si ellos han nacido de nuevo, si han pedido que Cristo entre en su corazón, son salvos y son parte de la iglesia. La Biblia nos dice en Hechos 2:47 que Dios estaba añadiendo a la iglesia diariamente los que deberían de ser salvos. Pues la iglesia está formada de gente que ha sido salva y por todo el mundo estamos. No importa dónde esté usted escuchando este mensaje ahorita, quiero que sepa que por todo el mundo hay gente que están recibiendo a Cristo en sus vidas y somos de la misma familia. Estamos en la familia de Dios. Es posible que no estemos de acuerdo en toda la doctrina, en todos los puntos insignificantes, pero si de verdad hemos nacido de nuevo, podemos nosotros tener comunión a los pies de Cristo. Tenemos que levantar a nuestro Señor y mantener los ojos en Él y disfrutar de la comunión con los hermanos. Hay otra cosa que me parece importante que les comente. Es una de las piedras más importantes, columnas de nuestra fe. La Biblia nos enseña que sí existe literalmente un cielo y también un infierno. La Biblia dice que aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que rechazan ese regalo de la salvación, irán al infierno. Según la palabra que dijo Jesucristo en Mateo 25, que el infierno había sido hecho para el diablo y para sus demonios. No fue creado originalmente para el hombre. La gente que va al infierno es porque rechazan esa salvación que Dios les quiere ofrecer. Las Escrituras nos dicen que todos aquellos que van a ese lugar ya no tendrán excusa. El infierno está lleno de gente, aún en este momento en que yo les estoy hablando. Es un lugar de tormenta, es un lugar de fuego. Y no hay manera de escapar de ese lugar al ya estar ahí. Pero escúchenme, por favor. El infierno no es el lugar final de aquellos que han sido condenados. Me gustaría que pasaran, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos son los versículos que nos deben atemorizar. Deben atemorizar la persona que no está salva. Son eventos que sí se llevarán a cabo. Habrá un trono blanco en el cual sí habrá juicio. Y ahí Dios juzgará a la gente. Todos aquellos que rechazaron a Cristo. Este no es un juicio, no serán juzgados los cristianos. Juzgarán a aquellos que han rechazado a Dios. La Biblia nos dice que estarán parados delante de Dios y no tendrán excusa. Y eventualmente serán echados al lago de fuego. Dice que el Hades y el infierno serán echados en ese lago de fuego. Déjenme decirles cómo funciona nuestro sistema de prisión en los Estados Unidos. Si un hombre comete un crimen, va a la cárcel. Puede haber varias ocasiones en que se presentan ante el juez en la corte, pero cuando ya se dicta una sentencia, es posible que esa persona sea acusada, sea mandada a un lugar que le llamamos la penitenciaría. El infierno sería como esa primera cárcel. Es un lugar donde se retiene, donde se detiene la gente. Pero llegará un día en que toda esa gente que está en el infierno estará enfrente a Dios. Y ya no tendrán ninguna excusa. Y serán echados, dice la Biblia, al lago de fuego. Se le llama en la Biblia la segunda muerte. No se puede escapar de ese lugar. Una vez escuché una historia que me gustaría platicarles. Había un joven que había tenido varios problemas con la ley y él consiguió un joven abogado. Y este abogado le ayudó varias veces a salir de sus problemas. Pero el joven criminal nunca cambió su estilo de vida. Continuó a vivir una vida llena de pecado. Una vez más estuvo en un juicio y viendo al juez y reconoció que el juez era la persona que había sido su abogado hacía algunos años. Ese joven abogado ahora era un juez. Y él le dijo al juez, señor juez, en una ocasión usted me ayudó antes, ayúdeme ahora nuevamente. Y ahora el juez, ¿verdad? Voltea y le dice, en aquel tiempo yo fui tu abogado, ahora soy tu juez. Ahora tengo que ser tu juez. Si usted está viviendo un estilo de vida pecaminoso, Jesucristo le puede ayudar. Si usted le entrega su vida, Él cambiará su vida. Pero si usted continúa en ese estilo de vida, Jesucristo, que ahorita puede ser su abogado, un día será su juez. Y no hay manera de escapar de ese día de juicio. Ahora veamos el lado positivo de esto. Hay un cielo para aquellos quienes han aceptado a Cristo. El cielo también está lleno de gente en este momento en que yo les estoy hablando. Yo tengo parientes que están ahí ahorita. Tengo amigos que están ahí ahorita. Y yo espero ansiosamente el día en que volveré a verlos. En Efesios 3:15 nos dice que parte de la familia de Dios está en el cielo. Son aquellos que han muerto conociendo a Cristo. Nos da tristeza cuando un amigo muere, pero si ellos conocían a Cristo, no tenemos que estar tristes por ellos, solo tristes por la pérdida nuestra. Ellos ya han ganado algo. La Biblia nos dice que el salir de este lugar y estar con Cristo es mucho mejor. La Biblia nos dice que vivir es para Cristo y morir es mejor. Si usted conociera a alguien que tuviera la oportunidad de ir a una isla maravillosa, tropical, o cualquier lugar precioso en este mundo, y que les permitieran ir por mucho tiempo, y ahí se iban a relajar, a descansar, sentir el viento maravilloso en sus caras, disfrutar de toda la comida que quisieran, tomar una bebida rica en su mano, sentir el sol caliente sobre ellos, descansando ahí sin ninguna preocupación. ¿No creo que ustedes lloraran por ellos? No dirían, ay, pobres se han ido.
No, ellos la están pasando bien. Déjenme decirles algo. El cielo es mucho mejor que eso. Es mejor que el mejor lugar de este mundo. No podemos ni siquiera describir el gozo que hay ahí. Y está esperando ese lugar para quienes han aceptado a Cristo. Yo un día me voy a ir al cielo. Y usted también, si conoce a Jesucristo. También creemos en lo que se le ha llamado la bendita esperanza. Y esto se le llama esa segunda venida de Cristo a recoger a los suyos. Muchos le han llamado que es cuando Jesucristo nos va a tomar de pronto a la iglesia. En Tito le llama la bendita esperanza. Quisiera que por favor pasáramos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Nos habla de este maravilloso evento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un evento que todos los cristianos estamos esperando. Jesucristo sí regresará y tomará a todos los cristianos vivos y se los llevará al cielo, y nos llevará con Él hasta el cielo. Veamos en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Esos versículos hablan acerca de este mismo evento. Estamos leyendo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando suene esa trompeta, yo seré transformados en un instante. Por todo el mundo habrá cristianos que serán transformados de pronto. Y en el aire nos encontraremos con Cristo. Y estos cuerpos físicos se transformarán. Serán más como el cuerpo que es de Cristo, que Él tuvo después de su resurrección. Un cuerpo que ya no puede tener enfermedades. Unos cuerpos que ya no se cansan. Jesucristo va a venir por su iglesia. Hay otro evento que quiero platicarles. Es el regreso de Jesucristo aquí a la tierra. En el primer evento que les hablaba, nosotros nos encontraremos a Jesucristo en el aire. Pero más adelante Jesucristo vendrá y tocará aquí la tierra. Normalmente se le llama la segunda venida de Cristo. Y Él será rey aquí de la tierra por 1000 años, nos dice la Biblia. Veamos Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Jesucristo y nadie más. Le llaman aquí el Verbo o la palabra de Dios. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Dice que vendrá del cielo con sus ejércitos.
Y dice que ese ejército lo describe como gente vestida de blanco y lo están siguiendo. Ese ejército está lleno de nosotros, los creyentes, que habían sido elevados con Dios del aire y se habían ido al cielo con Él. Nosotros regresaremos con Él también. Veamos ahora Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 20, versículos 1 al 4. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Jesucristo sí vendrá y será rey por 1000 años. Él tendrá un gobierno sobre todas las naciones. Y después de los 1000 años habrá una resurrección de los muertos. Si tuviéramos tiempo para estudiar más, encontraríamos que ahí es cuando resucitarían de los muertos toda la gente y estarían en ese gran juicio ante Dios. Y aquellos que no habían aceptado a Cristo, ahí es donde serían juzgados y serían echados al lago de fuego. Luego habrá un evento último que quiero comentarles. Dios hace un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis capítulo 21 se nos habla de esto. Son versículos maravillosos. Describe una ciudad que baja del cielo y dice que Dios mismo habitará con su gente. Dice que ya no necesitan la luz del sol, ni tampoco de la luna. Jesucristo es la luz para ellos. Y que de esa ciudad santa no entra ninguna cosa pecaminosa. Solamente aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro. Los animo a que lean esto en Apocalipsis. ¿Está escrito su nombre en ese libro de Dios? Es la única manera en que usted podrá entrar a esa ciudad de Dios. Es la única manera en que usted podrá participar en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Jesús es el único camino al Padre. Por favor, abra su corazón a Él y usted puede experimentar todas estas cosas tan maravillosas. El único camino, aparte de Cristo, lleva a la separación eterna de Dios. Todos podemos decidir. Dios le ama. Ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por usted. Ábrale su corazón. Confiéselo como su Señor. Y usted será salvo. Dios le bendiga.